el profesor Artemio Ortiz Hurtado, secretario general del CENTE. El doctor en Derecho, Manuel Fuentes Muñiz. El licenciado Guillermo Nonalaya Toralba, miembro del CENTE y fundador. Miguel Guerra Castillo, del Consejo Democrático Magisterial Poblano. Nos honran con su presencia las fundadoras del Movimiento Magisterial Veracruzano, la profesora Corazón Ramírez Barradas, la profesora Ana María de los Ángeles Jácome Asensio, la profesora Ana Luisa Domínguez Chávez, también nos acompaña en este acto la profesora Alma Luz Vázquez Hernández del Puerto de Veracruz, el licenciado David Rodríguez Pineda, la profesora Xochitl Zaragoza Sobrevilla, el profesor Lamberto Maldonado, secretario general de la Delegación de Telesecundarias, sección 56. Y ahora vamos a escuchar el currículum de nuestro abogado que nos lleva el amparo. El doctor en Derecho Manuel Fuentes Muñiz es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Cuenta con el grado de maestría en Derecho Penal y además concluyó estudios en doctorado en Derecho Penal. Es académico desde el año de 1981 en la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, UAM, en las materias de Seguridad Social y Derecho Laboral. Ha impartido cursos y conferencias en diversas instituciones educativas sobre derechos humanos, como en el Colegio Universitario del Distrito Federal, a nivel de doctorado en Derecho. Ha impartido cursos en la Maestría de Derecho Laboral de la Escuela Libre de Derecho y es profesor de Derecho Procesal en la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia. El 19 de octubre de 1993, en la ciudad de Nueva York, recibió reconocimiento de Deloitte Cum Laude for One Prize por su trabajo desempeñado en la protección y promoción a los derechos humanos. Ha asesorado jurídicamente, entre otros grupos, a los trabajadores de la empresa Isabel en Azcapotzalco en 1978, a los trabajadores de Tremec en Querétaro en 1982, a trabajadoras costureras después del sismo 1985, al Sindicato de Trabajadores de Diconsa en Guadalajara, Jalisco 1988-1989, a trabajadores del Hospital Español 1988, a trabajadores de la Ford Motor Company 1989-1992, a trabajadores transitorios de Pemex 1992, a los trabajadores de Central de Abastos de la Ciudad de México en la firma de su primer contrato colectivo 1997. Fue asesor jurídico de viudas de los mineros de Pasta de Conchos 2006-2011. Asesoró entre 2007 y 2009 a la familia de la abogada Digna Ochoa ante diversas instancias judiciales para que se continuara la investigación para el esclarecimiento del asesinato de la jurista por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Participó en 1979 en la fundación del Frente Nacional de Abogados Democrático y en 1991 de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. De octubre de 2009 a octubre de 2011. Ocupó el cargo de presidente de esta institución, impulsando, entre otras actividades, el trabajo de los jóvenes por un derecho alternativo, organismo de abogados en el que actualmente es socio activo. Desde noviembre del 2009 es consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Actualmente es asesor jurídico del CENTE y encabeza el equipo de juristas que promueven los amparos contra la reforma laboral, enero 2013 contra la reforma educativa, abril 2013
2012 y contra las leyes secundarias, octubre 2013. Bueno, posteriormente vamos a escuchar, vamos a iniciar vamos a escuchar al profesor Artemio Ortiz Hurtado, secretario general del CENTE. Gracias. Estas 32 razones que me parece que dan el escenario y está actualizado de cuál es el motivo de la lucha que vamos a llevar a cabo. Primero que nada, habrá que estar señalando de que la Constitución plantea un aspecto fundamental a partir del 11 de junio de 2011. A partir del 11 de junio de 2011 ya no hay violaciones a garantías individuales. Siempre decíamos en la Constitución se violan nuestras garantías individuales. Ahora todas las garantías que están plasmadas en la Constitución son derechos humanos. Y a partir de ese momento, lo que habrá que concebir es de que la reforma constitucional del 11 de junio de 2011 plantea fundamentalmente 4 principios que ahora constituyen esos derechos humanos. El principio de universalidad, que es un tema que no solamente es en nuestro país los derechos humanos, sino es obviamente en todo el orden. La cuestión de que los derechos humanos son interdependientes, es decir, no puede separarse uno del otro, o el de la indivisibilidad, de que no se puede partir, por ejemplo, el derecho laboral de estabilidad en el empleo a la mitad, o el tema del principio de progresividad, que es un elemento fundamental, es decir, toda legislación que se imponga en un país debe ser progresiva y no regresiva. Debe de plantear el reconocimiento de los derechos humanos y no la regresión de los derechos humanos, como son precisamente estas reformas constitucionales. Obviamente el tema fundamental es de que esta reforma es fundamentalmente contraria a los derechos humanos, y uno de los aspectos fundamentales que habrá que estar considerando es de que el artículo 1 de la Constitución plantea en el mismo nivel el tema de los derechos constitucionales como el de los tratados internacionales. Es decir, una de las referencias básicas en el movimiento magisterial es de que el gobierno debe de respetar el artículo 1 de la Constitución y los tratados internacionales, que son base fundamental de estos derechos humanos. El tema claro es de que la propia Constitución plantea de que no debe aplicarse ninguna ley retroactiva en perjuicio de persona alguna. Si como docente se tiene un contrato de trabajo, no es posible de que los que ya tienen un derecho establecido pueda aplicarse de manera retroactiva. Aquí hay un tema que se ha establecido incluso por la propia Corte. Aquellos trabajadores que ingresan con fecha posterior, en todo caso se les podría estar aplicando una norma, pero obviamente esta norma no tendría que estar reduciendo derechos de otras personas, pero nunca en su caso se ha aplicado esta situación. Yo les quiero señalar que cuando se aplicó la reforma a la ley del Seguro Social en el año de 1995, se planteó de que este tema de las cotizaciones que se iban a dar en la misma no se estarían aplicando a los trabajadores actuales, sino a partir de los trabajadores de nuevo ingreso. Y ese es un tema importante que habrá que estar considerando. Un tercer aspecto es de que esta ley, estas reformas constitucionales tienen una gran afectación, no solamente a trabajadores del gobierno federal, no solamente a los estatales, a los municipales, sino a trabajadores de organismos descentralizados. Obviamente esto plantea de que tiene efectos en varios sentidos. Afecta a los trabajadores del apartado B del artículo 123 constitucional en el ámbito federal. Afecta a los trabajadores del apartado A del artículo 123 constitucional, porque los organismos descentralizados se les aplica esa disposición. Y luego también a los trabajadores de los estados se violenta el artículo 116 y 115 de la Constitución, que habla de los municipios y de los estados. Entonces, obviamente, la afectación es generalizada para todos los trabajadores. Un cuarto aspecto es que la propia Constitución, en su transitorio segundo, plantea que se derogan todos los derechos adquiridos. Dice la propia reforma constitucional, la que se reformó el 26 de febrero de 2013, en este año tan largo que todavía no acaba, se planteó
de que todas las disposiciones señaladas en la Constitución se quedarían derogadas en ese momento. Esa fue una de las razones del amparo, señalando que cuando se presentó el amparo contra la reforma constitucional, la sola publicación de la reforma constitucional estaba afectando a todos los trabajadores, porque ya de sí automáticamente desaparecían todos los derechos. Un quinto aspecto es de que plantea un concepto que nosotros señalamos, es que desaparece la calidad de trabajadores, y en este caso quienes laboran en el magisterio se convierten en sujetos administrativos. ¿Qué diferencia hay entre un trabajador y un sujeto administrativo? Un trabajador, sobre todo, su característica fundamental es la bilateralidad, es decir, el derecho más importante de un trabajador es de que debe de ser tomado en cuenta en su centro de trabajo. Tiene derecho a un sindicato, tiene derecho a sus condiciones generales de trabajo, a su contrato colectivo de trabajo, es decir, es una parte fundamental de la relación de trabajo. En cambio, en el caso del sujeto administrativo, lo único que impera es la voluntad del gobernante. El gobernante es el que impone las condiciones y no toma en consideración la voluntad del gobernado. Por eso nosotros decimos que convierte a los trabajadores del magisterio en sujetos administrativos. Yo he señalado de que prácticamente convierte al trabajador del magisterio en un objeto, en un pedazo de gis, en un borrador, en un elemento más inanimado en el cual no se le está tomando en consideración. Entonces el problema es gravísimo, porque yo he señalado de que esta reforma es incluso mucho más agresiva que las reformas a la Ley Federal del Trabajo. En las reformas a la Ley Federal del Trabajo, de apenas ha cumplido un año, creó una serie de contratos temporales en donde es muy fácil despedir al trabajador, donde se abaratan los juicios y demás, pero esta reforma constitucional desaparece los derechos laborales en perjuicio de los trabajadores del magisterio. Este es el tema más importante que tenemos que estar considerando. ¿Cómo es posible que no pueda haber una afectación a los derechos humanos si se está desconociendo la calidad de trabajador? Un sexto aspecto que tendríamos que estar considerando es que, decíamos, borra el derecho laboral. ¿Y dónde borra el derecho laboral? Y son 4 aspectos: los temas de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia. Es decir, desde el momento en que ingresa el trabajador, ya no es trabajador. Los temas que tengan que ver con la promoción, es decir, temas de retabulación o mejoras, no está considerado como trabajador. Temas de reconocimiento que van ligados al tema de la evaluación, y los temas de permanencia. También de los temas graves, en donde desaparecen una serie de derechos que vamos a estar viendo más adelante. Obviamente son condiciones administrativas y dejan de ser derechos laborales con repercusiones bilaterales. ¿Qué es eso de condiciones administrativas? Son precisamente las condiciones que impone ahora el gobierno, el patrón, y donde deja sin voz, sin autoridad, sin condición humana a la persona. No se está celebrando el trabajo entre el gobierno y una máquina expendedora de café, sino se está celebrando el contrato o la relación con una persona, y entonces está desapareciendo la condición humana. Por eso es el tema tan grave, y por eso nosotros señalamos en nuestros amparos de que hay una violación grave a los derechos humanos. Y en ese sentido, por eso estamos en el planteamiento que tenemos que estar agotando todas las instancias. Ningún gobernante puede desaparecer derechos humanos, por más condición que tenga, sea diputado, sea presidente de la República, sea gobernador. Los derechos humanos trascienden más allá que la voluntad de las personas. Un séptimo punto que tendríamos que estar señalando es de que otorga condiciones omnímodas para una persona que es el secretario de Educación Pública. La ley se llega a atrever a señalar en su artículo 8º, fracción primera, nos estamos refiriendo a la Ley General del Servicio Profesional Docente, otorga facultades al secretario de Educación Pública, decíamos, le hace al presidente de la República, para estar por encima incluso de la soberanía de los estados de la República, para autorizar a los gobernadores lineamientos en los 4 temas. Fíjense muy bien de que se trata de una ley general del servicio profesional docente, no es una ley federal. ¿Qué diferencia hay entre una ley general y una ley federal?
Pues que la ley federal es cuando la soberanía federal tiene facultades para imponer condiciones. Por ejemplo, una ley federal del trabajo. Pero cuando se impone una ley general, quiere decir que deja a los estados la facultad de ratificar o no estas disposiciones, porque el Congreso Federal no tiene facultades para imponer sobre la soberanía de los estados estas condiciones, porque son contrarias a tratados internacionales. Curiosamente, el 3 de abril se apuran a publicar una ley de amparo, y en la ley de amparo, en el artículo 61, fracción primera, dice que serán improcedentes todos los amparos contra las reformas constitucionales. Entonces pudimos presentar nosotros antes del día 3 de abril varios amparos, cientos y cientos de amparos y miles de quejosos que pudieron presentar esos amparos. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que esos amparos que presentamos antes del día 3 de abril sí los admitieron, les dieron trámite y demás, incluso nos concedieron la suspensión provisional. En cuanto presentamos los amparos, los jueces dijeron: te vamos a amparar mientras que ocurre esto. Y luego, ¿qué pasó con los amparos que presentamos después del día 3 de abril? Automáticamente los desecharon, bajo ese argumento. Incluso hablamos con los jueces. Aquí hay compañeros que me acompañan por fuera, y demás compañeros, que los jueces nos dijeron: es que no podemos hacer nada. Y bueno, ¿qué es lo que estamos llevando a cabo también? Lo estamos amparando contra las leyes reglamentarias generales. Contra las leyes reglamentarias generales del 11 de septiembre también estamos presentando amparos, y ahorita les voy a explicar en qué estamos. Pero lo que también tenemos que ver es de que hicieron una maraña quienes diseñaron esto, para ver si los profesores se cansan, para ver si en una de esas se descuidan y digan: ya no vamos a hacer nada y ya vamos a dejar las cosas hasta aquí. Entonces tenemos el tema que debe haber amparos contra la publicación de leyes reglamentarias estatales. Cuando se publique aquí la ley estatal de la Ley General de Educación o la Ley del Servicio Profesional Docente, habrá que interponer otro amparo. Ya lo estamos viendo con la ley de Yucatán, en donde con esta reforma de la Ley General de Educación están poniendo a la calca todas las violaciones, y si la gente no se ampara, pues obviamente va a ser un tema de acto consentido. Pero eso debe ocurrir en cada estado, y cuando se publique en el estado de Veracruz, se tienen 30 días para interponer el amparo, pero solamente lo pueden hacer los docentes del estado de Veracruz.